Hoy en Difícil de Creer. Hacemos un viaje al pasado para conocer los orígenes de las armas que atemorizaron al mundo. Revisaremos a detalle los monstruos de madera y metal que acecharon los castillos medievales. Conoceremos el origen de los robots bélicos, sus alcances y el futuro que les espera. Además, haremos un recuento de las mentes que provocaron las más grandes batallas, los ejércitos de mujeres más temidos y los hechizos que se han utilizado para conseguir la victoria. Todo esto será difícil de creer. Comenzamos. Bien dicen que en tiempo de guerra no hay misericordia, que no existen límites en la creatividad del hombre para defenderse o amenazar al enemigo en el campo de batalla. La muestra más clara de esto data desde la Grecia antigua hasta la Edad Media, épocas en las que las estrategias estaban centradas en el engaño, el miedo y la sorpresa. Estrategias implacables y difíciles de creer. Un ariete es una forma de asedio originada en épocas antiguas, usada para romper las puertas o las paredes fortificadas. En su forma más simple, un ariete es tan solo un tronco grande y pesado, cargado por varias personas e impulsado con gran fuerza contra un obstáculo. El ímpetu es suficiente para dañar el objetivo. En los diseños más sofisticados, los arietes eran impulsados con una honda y soportados con cuerdas o con cadenas dentro de un marco rodante, de modo que podían ser mucho más grandes y potentes. En algunas ocasiones, la punta del ariete iba reforzada con una cabeza de metal, y las partes vulnerables del ariete se reforzaban con bandas metálicas. Muchos también contaban con cubiertas protectoras y paredes laterales reforzadas con cuero u otros materiales. Esto para prevenir que fuese atacado con fuego a la hora de derribar la puerta de un castillo. En la Edad Media, Francia y España fueron los países con más armamento. El ariete apenas fue un prototipo que despertó el ingenio de los hombres de la milicia. Y es que a partir de este comenzaron a aparecer otras armas parecidas, pero más sofisticadas. Lo más sorprendente del asunto es que en algunos casos resultaba más aterrador su uso que el propio objeto de guerra. El trebuchet fue uno de los primeros proyectiles capaces de lanzar objetos de 160 kilos a 300 metros de distancia. Era tan eficaz que se utilizó aún después del invento de la pólvora, debido a que se trataba de una potente catapulta, no solo de artefactos pesados. No. Con este armamento se lanzaban cabezas de personas, o bien personas enfermas de lepra, sarampión o alguna peste. Podríamos decir que fue la primera arma biológica de la historia. El objetivo era causar pánico entre la población y que el enemigo resultara contagiado. Gracias a su alcance de más de 200 metros, los diseñadores de castillos construían a menudo fortificaciones previniendo ataques con este. Por ejemplo, el castillo de Caerphilly, en Gales, estaba rodeado por lagos artificiales para mantener a los sitiadores con sus armas de asedio lo más lejos posible. Con la aparición de la pólvora, aparecieron también las armas de fuego como el arcabuz o el cañón. Tiempo después se desarrollaron el mortero y la artillería. Estas armas demostraron ser tan efectivas que las fortificaciones que se habían construido hasta la época tuvieron que rediseñarse. Se comenzaron a construir más bajas y más gruesas. Sin embargo, la más eficaz de todas y ganadora de grandes batallas a lo largo de la historia es el arco y la flecha. Difícil de creer. La fabricación de artefactos electrónicos se desarrolló desde la Segunda Guerra Mundial y años más tarde se perfeccionó hasta convertirse en un elemento imprescindible en los escenarios de conflicto posteriores. Pruebas de ello fueron los radares y su contraparte, las tecnologías furtivas, mejor conocidas como de invisibilidad, que se implementaban en aviones y barcos para evitar su detección. Pero si hablamos de artefactos bélicos que transformaron la industria, es justo mencionar a los robots. Uno de los primeros fue desarrollado y probado en el Reino Unido, el cual tenía sensores de rayos láser para detectar explosivos. Este robot tenía forma de perro, era controlado vía remota y su función era rastrear el terreno antes de ser pisado. Gracias a su nariz artificial, detectaba los gases que liberaban los explosivos y las nubes de vapor.
La idea de esta tecnología era que los soldados pisaran tierra segura sin ser sorprendidos por el enemigo. Años más tarde, llegaron los drones, vehículos aéreos no tripulados que podían ser controlados de manera remota. Aunque hay docenas de modelos diferentes, básicamente se dividen en dos categorías: los utilizados para exploración y vigilancia y los que van armados con misiles y bombas. Los drones militares, por su parte, se emplean tanto en misiones de reconocimiento como de ataque. Los primeros fueron utilizados en la Guerra de los Balcanes, pero su presencia ha escalado de forma dramática en diversos territorios. En el caso de los Estados Unidos, su ejército, el Departamento de Homeland Security y la CIA operan drones en Afganistán, Pakistán y Yemen, además de la frontera con México. Según el diario español El País, en 2011, la Fuerza Aérea Norteamericana entrenó más guías de drones que a verdaderos pilotos de cazas y bombarderos. Difícil de creer. Contrariamente a lo que podría pensarse, los orígenes de este tipo de tecnología data de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se creó un ejército llamado Goliath, cuya función era la demolición y destrucción de tanques y edificios a través de explosivos a control remoto. Decían que su objetivo era evitar pérdidas humanas. Sin embargo, hoy se sabe que estos robots causaron daños irreparables en cientos de familias. Pero, pregunto, ¿quiénes son los responsables de construirlos? Bien, existen compañías millonarias fabricantes de robots de guerra. Una de ellas es Foster Miller, que trabaja para la Armada de los Estados Unidos y cualquier país que requiera sus servicios. Dentro de sus creaciones se encuentra el Talón, un robot rescatista y vigilante de combate. Pesa entre 40 y 65 kilogramos. Puede ser utilizado en todo tipo de terreno, desde zonas nevadas hasta el más inhóspito desierto. Puede sumergirse también en el agua hasta 30 metros de profundidad y transmite video e infrarrojo para visión nocturna. Según los expertos, el siguiente paso en la fabricación de robots aéreos es convertirlos en máquinas con poca intervención humana. Es decir, en verdaderos aviones de guerra inteligentes que sean invisibles a los radares más sofisticados del planeta. Aunque el desarrollo tecnológico puede ser determinante a la hora de una batalla y decidir al triunfador, no podemos hacer a un lado el factor humano, encarnado en el estratega militar. Esta persona tiene una visión superior del combate, lo que le permite planear de mejor manera sus movimientos e inclusive desde mucho antes de la batalla. Hablemos entonces de los estrategas más grandes de la historia, el tercer eslabón de esta cadena. Difícil de creer. Tristemente, la guerra ha ocupado una parte fundamental de nuestra historia, logrando que cientos de mentes brillantes se concentren en su ejecución desde muy pequeños. Sí, lo escucharon bien. La mayoría de los grandes estrategas militares tuvieron el deseo o la necesidad de saber qué era estar en un combate desde niños, como fue el caso del gran Julio César, quien con tan solo 16 años ya se decía lograba maravillas militares. Julio César fue un hombre educado para obtener el poder y gobernar, y aunque algunos opinen que perdió algunas batallas por su arrogancia, la realidad es que ganó todas las guerras por su capacidad. De manera que la única forma que encontraron sus enemigos para derrotarlo fue con una táctica demasiado común: la traición. Otro gran estratega, e inclusive considerado por muchos historiadores como el más grande, fue Napoleón Bonaparte, otro joven educado para la guerra y que al llegar a su edad adulta tenía a toda Europa a sus pies. No en balde, el filósofo Hegel, cuando lo vio por primera vez, lo calificó como uno de los mismísimos espíritus del apocalipsis montado a caballo. El estratega militar debe saber aprovechar incluso sus desventajas, con el único fin de asegurar la victoria. Para ello tiene el poder de hacer todo lo necesario según lo exijan las circunstancias, aun cuando la historia nos ha demostrado que nadie está sobre la moral y los valores básicos de la humanidad. La guerra y sus combates siempre están en constante cambio. Así pues, el arma más avanzada hoy, mañana será obsoleta. Esto lo sabía muy bien Bo Guyen Hia,
de quien podríamos decir que infligió la única derrota al ejército más poderoso de nuestros días. Hablo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Este comandante planeó y organizó la guerra de guerrillas basándose en una estrategia de guerra prolongada, que básicamente consistía en soportar todo el tiempo necesario y dejar que el mismo enemigo se desgastara, hasta el punto de retirarse, tal y como ocurrió en la guerra de Vietnam. También durante la Segunda Guerra Mundial pudimos ver a grandes estrategas de los dos frentes luchar ferozmente. Según algunos historiadores, el general Patton, con su característica arrogancia, fue el mejor, ya que no dudó en contravenir órdenes de alto mando con tal de lograr sus objetivos militares, que a la larga redituaron de forma importante en el triunfo aliado sobre Hitler. Y no podemos dejar de mencionar a Georgy Zhukov, quien antes de entrar a Berlín como conquistador, ya había derrotado a los japoneses en más de una ocasión durante la misma Segunda Guerra Mundial. Estos hombres de los que platicamos buscaron dejar su huella en la historia a costa de lo que fuera. Sin embargo, hay quien afirma que el secreto está en la frase del arte de la guerra de Sun Tzu, que dice: el mejor comandante es aquel que logra someter a su enemigo sin pelear con él. Difícil de creer. Sus acciones requieren rudeza, decisión, destreza e inteligencia. Y aunque se le considera una actividad propia del mundo masculino, muchos son los grupos de mujeres que ingresan a sus filas destacando por ser valientes y por sus valientes hazañas al mismo tiempo. Conozcamos entonces los comandos militares femeninos. Difíciles de creer. En la actualidad existen las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, integrada por bellas jóvenes. Ese país es el único del mundo donde el servicio militar es obligatorio para las solteras o casadas sin hijos. El 33% de los soldados de esa nación son chicas que cumplen diversos roles. Pero esto no es nuevo. Tan solo en los años 40, en Tel Aviv, un batallón integró a algunas mujeres para el transporte de armamento. Y en 1948, otro grupo participó en el combate del Palmaj, con sus armas escondidas entre sus ropas, aun cuando estuvo prohibido por algún tiempo que las mujeres ocuparan ciertas posiciones para evitar que fueran hechas prisioneras de guerra u objeto de violación sexual. Alice Miller pudo formar parte de la Fuerza Aérea luego de ganar una batalla legal contra Esther Weissman, excomandante de la FAI, quien le había dicho que mejor se quedara en casa a surcir calcetines. Finalmente, un tribunal falló a favor de ella. Años después, Ronnie Zuckerman se convirtió en la primera mujer piloto de aviones de combate en ese país, y Karen Tendler fue la primera en morir en combate cuando el helicóptero en el que viajaba recibiera el impacto de un misil. Sin embargo, muchas otras mujeres han sobrevivido con éxito. Uno de los escuadrones mixtos que han sobresalido lleva por nombre Caracal. En alguna ocasión, cuando se enfrentaron con un comando yidaísta del Sinaí, Inbal, una francotiradora de 18 años de edad y que apenas tenía unos cuantos meses de experiencia, abatió a uno de los terroristas. Hoy día, su batallón es sumamente demandado para operaciones antidrogas. A pesar de que los escuadrones femeninos no suelen fallar, los argumentos para erradicarlos son muchos. Uno de estos señala que ellas no tienen la misma capacidad y fuerza que sus compañeros o que la convivencia continua entre ambos sexos dispara el deseo sexual, lo que perjudica la concentración en el campo de batalla. Cierto o no, las agresiones sexuales y otro tipo de violencia sigue siendo una constante contra las mujeres que integran la milicia de Israel. En el pasado hubo batallones femeninos extraordinarios. Uno de los más famosos fue de las Brujas de la Noche, un comando soviético de mujeres pilotos que por su astucia y precisión se convirtieron en toda una pesadilla para los alemanes. Su misión era volar pequeños aeroplanos a fin de bombardear a sus enemigos durante la noche. Luego se perdían bajo el manto de la oscuridad, sin que los poderosos cazas nazis pudieran detenerlas. Hasta ahora, este es el primero y único regimiento de la historia compuesto tan solo por mujeres.
Se formó en 1941, cuando la mayoría de los aviones soviéticos habían sido destruidos y escaseaban los pilotos de combate. Los líderes del proyecto reclutaron a 3 grupos de jóvenes dudando de sus capacidades, pero al poco tiempo, ellas demostraron su eficacia en el aire. Al final de la Segunda Guerra Mundial, lograron ser la unidad más condecorada de la Fuerza Aérea, con más de 1000 misiones, 3000 toneladas de bombas lanzadas y 23 heroínas soviéticas. El secreto de su éxito consistió en estrategias sorpresa y maniobras rápidas y exactas. Además, lo hacían a muy baja altura y sin hacer ruido, ya que estando cerca de su objetivo, apagaban los motores para pasar desapercibidas. La que más brilló en el firmamento bélico fue Lili Litvak, por haber derribado a más de 12 cazas alemanes. Los nazis le temían tanto que se puso en marcha la misión Messerschmitt, sí, para eliminarlo. En 1943, cuando derribaron su avión, ella solo tenía 22 años de edad. Su avión estuvo desaparecido durante largo tiempo, hasta que en 1969 sus restos mortales y su avión aparecieron en la aldea de Dimitrovka. Una forma de asegurar el triunfo bélico es tener un arma más poderosa que la de tus enemigos, pero ¿qué ocurre cuando las condiciones están parejas? ¿Muy parejas o son las mismas? Es entonces cuando algunos militares han optado por utilizar la magia y la brujería como arma de guerra, convirtiendo la lucha en un conflicto paranormal. Acompáñenme a conocer el último eslabón de esta cadena. Difícil de creer. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los conflictos bélicos en África se han recrudecido, sobre todo porque estas luchas tienen un profundo trasfondo cultural. Por ello, no es de extrañar que desde hace algún tiempo las guerrillas y los mismos gobiernos africanos utilicen la brujería como arma de guerra. Y es que al ser una población muy creyente de sus espíritus, muchos no están dispuestos a combatir si tienen la ligera sospecha de que pueden ser embrujados o maldecidos, ya que no importará quién gane la batalla si se lleva un maleficio a casa, y este cae sobre toda la familia o la comunidad. Por ello, uno de los objetivos militares en cualquier conflicto africano es capturar o matar al brujo del ejército contrario, puesto que se piensa que eliminándolo a él, se acaba la brujería. Lo realmente triste de esto es que muchas veces son los niños los que más sufren los resultados de esta guerra paranormal, ya que son ellos quienes supuestamente tienen poderes mágicos que, según los soldados, les ayudan a enfrentarse a los brujos y entonces son usados como amuletos contra la brujería. Sí, amuletos, que se traduce en escudos humanos. Desde 1964 existen en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Según algunos especialistas, este ejército ha sobrevivido gracias a su capacidad para adaptarse a la selva y hacer de ella su hogar. No obstante, algunos afirman que esto no sería posible si no contaran con el apoyo de brujos. Sí, brujos que mantienen a raya a los espíritus malignos. Difícil de creer. Pero estos brujos colombianos no solo alejan los malos espíritus. Según varios testimonios, han usado en más de una ocasión sus poderes para hacer el mal a sus enemigos. Y si a esto le sumamos que se ha comprobado que las FARC tienen vínculos con el narcotráfico, no es de extrañar que se hable de narcosatánicos para realizar secuestros y amenazas a la población en general. Uno de los conjuros más buscados por los guerrilleros es el que se dice cierra el cuerpo a las balas. Es decir, aunque una persona reciba un disparo frontal, esta persona no será dañada. Algunos afirman que han visto esta magia funcionar frente a sus propios ojos, a pesar de que esto es imposible. Algunos piensan que el fenómeno se da gracias al consumo de alguna poderosa droga que les impide sentir dolor. Aunque, también hay que decirlo, estas explicaciones tienen poca importancia para aquellos que se juegan la vida todos y cada uno de los días en medio de la selva más agreste y salvaje, ahí donde ocurren sucesos extraños y cuya mejor explicación pareciera ser lo paranormal.
La primera vez que se usaron poderes místicos en una confrontación bélica fue cuando se derribaron las murallas de Jericó. De acuerdo a la Biblia, 7 sacerdotes dieron 7 vueltas a las murallas, mientras tocaban 7 trompetas como esta. Llamada Sofar, se trata de un cuerno de carnero y que según la tradición es el arma más poderosa de todas las que los humanos pudiéramos conocer, aún por encima del ariete, el trebuchet o los drones militares. Y es que, para muchos, el secreto para ganar dentro y fuera del campo de batalla no está en la precisión de un arma, tampoco en el número de soldados, mucho menos en la fuerza de la venganza. No, el verdadero secreto para alcanzar la victoria está en la convicción y también en el amor a los ideales. Un precepto que ha acompañado a los grandes combatientes y a los millones de hombres y mujeres que luchan a diario en contra de las adversidades. Yo soy Sergio Sepúlveda y los espero en la siguiente investigación. Difícil de creer.